Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Psicodiálogos con Mares. Mi nombre es Vicky Maravillas y hoy nos acompaña Lino Palacios, psiquiatra, experto en el desarrollo del niño, en sus conductas y súper fan del Cruz Azul. Bienvenido, Lino. Súper fan y sobre todo tu amigo. Y mi amigo, claro, por supuesto. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre fármacos. A veces nos preguntamos si los psicofármacos, empezar un tratamiento con ellos, nos va a generar alguna adicción. Claro. Y es algo que generalmente nos preocupa como población, les preocupa a los padres. Entiendo lo que me estás contando. Digo, primero agradecerte nuevamente el que me hayas invitado. Digo, para mí es un honor. Creo que es un tema muy importante a tratar porque existen muchos mitos y realidades acerca del tratamiento farmacológico. Yo creo que es el nombre correcto. El lugar del tratamiento farmacológico sin duda es después de que se hace un buen diagnóstico y que se incluye dentro de un plan de tratamiento. Realmente no hay una receta de cocina, sino existe una camisa hecha a la medida para cada individuo, para cada niño, para cada adolescente. Y cuando pensamos en medicamentos, cuando pensamos en un tratamiento farmacológico, tendríamos que tener muy claro que en realidad son pues alternativas que están encaminadas a ayudar a los niños, a ayudar a los adolescentes o a ayudar a los adultos. Yo siempre pido el pensar en que lo que hacemos los médicos generalmente o los profesionales de la salud en general, muchas veces es acompañar, quitando lo que se opera y algunas infecciones. En realidad lo que hacemos los profesionales de la salud no es curar, sino acompañar. Y muchos de los tratamientos que están aprobados para el tratamiento de padecimientos ansiosos, depresivos, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por poner algunos ejemplos, son alternativas, primero, que fueron probadas a lo largo de muchos años y que se ha probado ser alternativas seguras y que muchas veces lo que hacen es controlar, no curar. Y muchas veces lo que yo en este sentido siempre les explico a la gente con la cual puedo explicar este tema, me remite muchas veces al ejemplo de mis lentes, ¿no? Cuando yo era niño, bueno, pues en algún momento seguramente mi mamá, ¿no? Se dio cuenta que a mí me gustaba mucho leer, ¿no? Y entonces empecé a leer, leía, pero como me gusta mucho leer, vio que de pronto leía muy de cerca, ¿no? Y un día me dijo, oye, ¿no será que tú necesitas lentes? Y pues la verdad es que pues para mí en ese momento no había una necesidad, ¿no? Estabas acostumbrado a ver mal. Exacto. O tal vez no tan bien, ¿no? Tal vez. Y entonces, cuando me hacen mi examen de la vista en una óptica de prestigio, no voy a decir el nombre, pues al cabo del tiempo que regresé por mis lentes, ¿no? Y me los puse, dije, ay, que así se ve, ¿no? Un poco como dices tú, ¿no? Tal vez no veía tan bien. Entonces, el ejercicio que hago con esto es un poco explicarle a los papás de pronto. Entonces, si yo uso lentes, ¿yo soy adicto a mis lentes? No. En realidad, los lentes me ayudan de alguna manera a pues tener un mejor desempeño. Ahora bien, cuando pensamos en adicción, voy a ir a ese tema, ¿no? Tenemos que cumplir varias cosas. Por ejemplo, pensemos en el alcohol ahora, o pensemos en la marihuana, pensemos, ahora que está tan de moda el tema de si legalizamos o no los cannabinoides, que sí son sustancias que generan adicción, hay que decirlo. Entonces, cuando pensamos en una adicción, tenemos que cumplir, por ejemplo, algunos conceptos como la tolerancia, ¿no? O sea, ¿qué tan frecuente es de pronto que escuchamos en el caso del alcohol o del cannabis que de pronto digan, ahora necesito de más cantidad para obtener el mismo efecto? Esa es la tolerancia. Uh-huh. O, por ejemplo, el hecho de que cuando lo abandono, es decir, un día que no tomo alcohol o no fumo cannabis o no como cannabis, de alguna manera se genera un síndrome de abstinencia, es decir, y entonces de pronto estoy pensando por un buen tiempo, ocupo bastante de mi tiempo en saber cómo voy a conseguir otra vez el cannabis o cómo voy a conseguir el alcohol. Eso es el craving, ¿no? Es la búsqueda de la sustancia. Eso no se cumple con los medicamentos. Entonces, estás queriendo decir que hay como algunos factores que hay que considerar para pensar que algo es una adicción. Ajá, y reflexionar sobre el uso de los fármacos, ¿no? Exactamente. El primero que estoy entendiendo es que debe de haber una evaluación, ¿no? Sin duda. Para checar qué es lo que necesita
la persona. Sin duda. Edad, acudir con un profesional de la salud. Peso, etcétera. Entonces, número uno es la necesidad del paciente, si lo necesita o no. Ajá. Claro, fíjate que ahí me voy a detener un poco porque tienes toda la razón y estoy en la misma sintonía que tú. Hay un autor hace muchos años que es un decano de la escuela de Harvard de psiquiatría y él tuvo un libro que se llamaba, un artículo más bien, un libro, que se llamaba Illness versus Disease. Illness, es decir, enfermedad versus padecimiento. Entonces, primero tenemos que evaluar. Y eso es un poco lo que pasa a veces en nuestro ámbito en salud mental. No sé si estés de acuerdo, Vicky. Muchas veces no existe un motivo de consulta. Es decir, llegamos al consultorio o llegan a tu consultorio, a mi consultorio, al de otros especialistas, pero a veces el motivo de consulta no lo tienen ellos. Entonces, por eso es tan importante la evaluación. Para que a partir de eso, de acuerdo al motivo de consulta, a la necesidad, entonces se trata un padecimiento. Si no hay un motivo de consulta, pues yo sugiero que no, ¿no? Y creo que ese es un proceso que es muy importante. Claro, aunque dentro de este proceso hay otro proceso que luego seguramente abordaremos, ¿no? Claro. Que es lo que, pensando en los niños, la escuela es la que identifica que hay una necesidad, ¿no? Que a lo mejor en casa no lo vemos porque decimos, pues sí juega, brinca, grita, rompe la maceta de la abuela, pero no pasa nada. Claro, que hay factores socioculturales. Así es, pero en la escuela sí pueden detectar alguna cuestión Sin más duda. allá, ¿no? Entonces creo que esta es una evaluación también que es integrativa. Claro, sería como totalmente de acuerdo. Y además tomar en cuenta la opinión de las escuelas, sin duda, o la opinión de alguien que observa que algo no está bien con los chicos. Hace unos minutos hablábamos antes de iniciar sobre los aspectos socioculturales y es muy cierto. Niño que no es travieso no está sano. Entonces yo digo, sí, es cierto, el ser travieso de alguna manera habla también de ser sano. Sin embargo, cuando no te logras adaptar a un medio, cuando empieza a haber malestar, cuando empiezas a tener dificultades, cuando empieza a afectar tu autoestima, cuando no tienes una buena interacción con pares, cuando te aíslas, cuando estás irritable, cuando generas dificultades, entonces tienes toda la razón. Tal vez para el individuo, y hablando de niños, ellos no van a llegar con nosotros y nos van a decir, oye, Vicky, oye, Lino, fíjate que vengo por un tema depresivo. No, o sea, eso no va a suceder. Esa es una labor de los papás, pero los papás, yo muchas veces, y eso que acabas de decir, yo es algo que he aprendido, por ejemplo, de la doctora Eva Marcela Cárdenas, que es muy cercana a mí, y yo de alguna manera siempre, ella me lo ha dicho y lo aprendí muy bien cuando dice esta frase de dale una oportunidad a tu hijo, o sea, hay de pronto estos miedos de no sé dónde, yo entiendo, pero si yo veo que hay un malestar en mi hijo, está sufriendo, dale la oportunidad. Si al final no es esa la alternativa, créeme que no va a haber un tema de, eso sí, 100% firmado, no hay adicción. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Claro, porque partiendo de esto, el segundo punto que te fui entendiendo es que los psicofármacos están comprobados científicamente. Sí, y te voy a decir otra cosa que es muy cierta, si me permites aquí también un punto. Creo que el lenguaje ahora está muy, pues lo entiendo bien, respeto las diferentes posiciones y el lenguaje nos transforma o nos habla. O nos ubica en un escenario. Entonces, hablar de psicofármacos, yo ya no hablo de psicofármacos. Yo hablo, pues, de algo mucho más claro, que es, por ejemplo, inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores de recaptura de noradrenalina, inhibidores del transportador de dopamina. O sea, estos 3 ejemplos que puse, estoy hablando, por ejemplo, de medicamentos como fluoxetina o medicamentos como imipramina o medicamentos como metilfenidato, pero ya no les llamo psicofármacos, ¿me explico? Porque esto ayuda a entender que tiene una acción el medicamento y no como antidepresivo o ansiolítico, porque eso no le da toda la idea sobre lo que hace un medicamento, ¿no? Que bueno, esto es importantísimo porque entonces tenemos que reeducarnos, ¿no? Exactamente. Desaprender algunas cosas para aprender estas. Exacto. Y poder generar un mejor desarrollo sin duda, integral. Sin duda. Bueno, y ahora en estos tiempos, porque siempre es un referente el tema de la pandemia, ¿no? Tenemos que pensar un poco en el ejemplo de las vacunas que hubo en la pandemia, y eso es un buen ejemplo. Es decir, hay los fases C, o sea, las fases preclínicas,
que se prueban en animales y después vienen los ensayos en personas que no tienen el padecimiento, que son los fase 1, los fase 2 son para evaluar seguridad y entonces después de eso, si todo va bien, entonces se prueban en un fase 3. Esto que estoy describiendo es un tiempo de 20 años en promedio, ¿no? De hecho, hay un concepto que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? Un poco hablando de esto de los 100 que yo tenía, como dice la canción, de los 100 que yo cuidaba, solamente quedaron 2, ¿no? Y es un poco así, o sea, hay muchas moléculas que se van proponiendo y cuando llegan, la que llega a la farmacia para tratar el tema que ustedes quieran, atrás de ello hubo tal vez 1000 moléculas antes que no llegaron hasta ese punto porque tuvieron efectos secundarios graves, porque no sirvieron, porque desde cuando se probaron en animales tampoco sirvieron. Entonces, digo todo esto porque el mensaje que yo quiero transmitir aquí es la seguridad. La seguridad. Justo era lo que te iba a decir, que esto les permita seguridad, principalmente a los padres, porque sin duda. A veces me dicen, Vicky, pero es que ya investigué en internet. Ah, bueno. Doctor Google es claro, todo, ¿no? Es una maravilla. Entonces yo investigué y dice que los efectos secundarios ABC, y resulta que yo les digo, sí, la farmacéutica tiene que ser responsable y poner qué efectos secundarios podría tener. Eventualmente. Pero es un caso de... Sí, es desafortunado. Y fíjate... Y sí, porque hay un margen de error, que es importante sin duda. que en todos estos estudios que son científicos, siempre se maneja un margen de error. Y yo creo que tocas un tema interesante que a mí me parece que es un buen momento para expresar lo que es, la ciencia se equivoca, ¿eh? Uh-huh. O sea... cuando hablamos de ciencia no hay dogmas, o sea, hay cosas que pensábamos que ayudaban y después sucede que no ayudan, ¿no? Ejemplo es, por ejemplo, en otras cosas como la aspirina, ¿no? Que está tan utilizada para temas de evitar eventos cardíacos y cuidar la salud cardiovascular y ahora sabemos que tal vez no es tan cierto, entonces... Y eso no quiere decir que nos hayan engañado, sino que en la evidencia en algún momento decía una cosa, los resultados en estudios decían una cosa, pero ahora, después de muchos años, tal vez decimos que no. Entonces, yo me remitiría otra vez y dejar claro el mensaje que los medicamentos forman parte de un tratamiento. Cuando damos un medicamento es porque ya explicamos para qué sirve y para qué no sirve el medicamento. Y tiene que ir de la mano de una intervención psicosocial muchas veces. Y de hecho... Empezamos primero con las intervenciones psicosociales, con modificaciones en el estilo de vida saludable, es decir, hacer ejercicio de manera regular, cuidar nuestro sueño, nutrición. Y nutrición en términos de cuidar nuestro peso, no nutrición en términos de evita tal alimento. Eso es otra cuestión que es muy particular, pero en lo general yo creo que es importante también incluir. Y los medicamentos se tienen que dar por un tiempo, no es que tienen que darse por muchos años, sino, y esto depende ya de cada padecimiento, cada condición en salud, pero en promedio se tienen que dar de 6 meses a 1 año, ¿no? Y después de 1 año uno puede evaluar, retirarlos, si las condiciones de salud en general, ¿no? Es decir, estos temas que tienen que ver con el cómo se maneja el estrés, cómo manejo las problemáticas del día a día, tengo una madurez distinta, pues, y hago ejercicio, duermo bien, pues seguramente la posibilidad de que recurra yo al medicamento va a ser muy baja. Y el último punto que yo quiero dejar al respecto, claro al respecto, como decía al inicio, muchas veces controlamos y entonces lo que sucede es que sí damos el medicamento un tiempo, yo sí lo explico, y al cabo de 2 años tal vez el 40% de muchos pacientes tienen que volver a tomar la medicina. La pregunta ahí es, ¿se hicieron adictos? No, hay una cierta susceptibilidad a volverlo a presentar y entonces se tiene que volver a tomar sí un tiempo y otra vez podemos evaluar suspenderla. Sí, sobre todo porque, pues pensando que tú atiendes niños, ¿no? Seguramente llegan en una edad preescolar o escolar y yo siempre les digo cuando estamos en ese proceso de evaluación, oigan, pase lo que pase, tenemos que ver, ¿no? Si conmigo, con alguien más, con quien quieran, pero en la adolescencia es probable que nos tengamos que ver de vuelta porque pues vienen todos estos cambios bioquímicos cerebrales de la adolescencia normal
y que ahí, bueno, sería importante, yo les digo, alineación y balanceo, ¿no? Sí, claro, y digo, y veo niños, veo adolescentes, veo adultos, y en realidad, pues sí, yo que puedo ver esas 3 etapas, te puedo decir que muchas veces los adultos, desafortunadamente, que los veo de primera vez, no tuvieron esa gran oportunidad cuando empezaron sus problemas en la infancia o en la adolescencia, y entonces, entre más oportunos seamos en un tratamiento, el pronóstico de ellos va a ser mucho mejor. Por eso es esta frase que les recuerdo más bien es, denle una oportunidad a sus hijos a tener una historia distinta. La verdad es que yo conozco muchos profesionales de la salud, todos, no, digo, yo no veo uno que no, pues buscan siempre lo mejor para sus hijos, para los pacientes, y pues finalmente pues hay que trabajar en equipo, ¿no? Todos esos beneficios, pero siempre va a haber otras alternativas. Y ahora, por ejemplo, pero es importante, ahora en México empieza a haber estas nuevas, digo, hay que verse con cierto análisis, pero tienen un nicho, pruebas se llaman farmacogenómicas, en donde uno puede hacer a través de la saliva, y quizás no podemos predecir en quién responde y en quién no, pero sí podemos tener una mayor información sobre en quién no le va a caer bien una medicina. Y eso es algo que pues también es una alternativa que se puede usar. Y que la adicción, pues es algo que tú cada vez vas necesitando más y más y más, en el caso de... Y que genera problemas. Y que genera problemas, y que dejas de hacer lo que generalmente tendrías que hacer, como ir a trabajar, ir a la escuela, patear el balón, ir a tus clases de natación. Y en este caso, estos inhibidores, lo que hacen es que están controlados y acompañados por un especialista en salud, claro, y también están siendo observados, ¿no?, por la escuela y por los padres de familia. Sin duda. Entonces, sin duda, pues esperemos que esta charla nos haya acompañado y nos permita generar un cambio, ¿no?, y una posibilidad para darle esta segunda oportunidad a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos. Necesite. Exacto, porque creo que en algún momento también todos lo podemos necesitar. Sin duda, ¿no? Sin duda que sí. Y bueno, pues los esperamos en nuestro próximo programa Psicodiálogos con Mares. Muchas gracias, mucho, Vicky. Lino. Arriba el Cruz Azul.